Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar, con las clases que venimos trabajando semanalmente, ¿sí? Hoy nos toca específicamente enfermedades infecciosas. Justo es un tema que tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo a nivel nacional, bueno, mundial, ¿no? No es COVID propiamente dicho, pero sí es el... Hablamos un poco de lo que son las enfermedades infecciosas, las más habituales, ¿no? Hablaremos un poco también de las bacterias más habituales y sobre todo nos vamos a orientar, esa es la idea, ¿no? Después irán surgiendo otros temas, otras cuestiones que iremos hablando, pero nos vamos a orientar a lo que es el cuidado de este tipo de enfermedades, este tipo de situación en el paciente crítico. Imagínense en el paciente crítico, ustedes no tienen paciente crítico, no, ese tipo de materia, pero en el cuidado del adulto y del adulto mayor, tanto uno como dos, se orienta a pacientes que, ¿no? En este año, resolución quirúrgica, pero el paciente que resuelve una situación quirúrgica o que está ante un estado de cirugía, una gran cirugía, generalmente pasa por la institución de nivel máximo de cuidado, que es unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI también llamada, es donde se van a presentar una serie de factores donde nosotros vamos a tener que extremar los cuidados, ¿sí? Vamos a tener que extremar los cuidados para evitar las infecciones. Un paciente de unidad de cuidados críticos, un paciente que está delicado, que está grave, que tiene un tipo de infección, es un paciente muy vulnerable, ¿sí? Imagínense también, volviendo un poco a este contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa? Un paciente que tiene, una persona común, que tiene alguna enfermedad preexistente, que tiene factores de riesgo, tiene mayor probabilidad de morbimortalidad. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué es la morbimortalidad? Chan, chan. ¿Hay respuesta? Si no, lo digo yo, no importa, no pasa nada. Bueno, es un valor, una tasa, dice que habla de morbi, es de enfermedad, y mortalidad de muerte, morbi, mortalidad. O sea, una incidencia, una persona que tiene alguna patología de base tiene mayor incidencia, mayor probabilidad de enfermarse o incluso de morir, ¿sí? Por eso es que, bueno, que es todo este riesgo, todo esto que nos tenemos que estar cuidando todo el tiempo, que a pesar de que nos cuidamos nos enfermamos igual, que muchas veces no sabemos ni de dónde vino la enfermedad, pero vino, ¿sí? Así que bueno, nada, muchos de ustedes lo habrán pasado, lo saben, lo están viviendo, muchos lo vivieron en carne propia, muchos lo vieron con un paciente, con un familiar, ¿sí? Así que bueno, es un poco como esto es como una introducción, ¿no? a lo que hoy vamos a ver. Infección, bueno, ahora vamos a ir viendo puntualmente cada uno de estos temas, ¿no? Es la infección nosocomial, ¿no? Dice, la infección nosocomial, en su definición tradicional, es aquella que aparece durante el ingreso hospitalario. Se manifiesta transcurridas 72 horas o más del ingreso del paciente al hospital. Infección nosocomial, ¿o con qué otro nombre la pueden llegar a conocer? ¿Se les ocurre? Pueden participar, pueden hablar todo lo que quieran, no hay problema. Marcela, a ver. Infecciones intrahospitalarias. Bien, bien. Infección nosocomial o infección intrahospitalaria, ¿sí? Y ahí estamos diciendo que ocurridas las 72 horas del ingreso a la institución se produce la infección. Si ya viene con una infección anterior es porque no es intrahospitalaria, es extramuro, extrahospitalaria. Intrahospitalaria cuando ocurre después de las 72 horas o entre las 72 horas en adelante, ¿sí? Ahí se hablaría de infección nosocomial o intrahospitalaria también. O intramuro también, ¿no? Extramuro fuera del hospital, intramuro dentro del hospital, ¿sí? Una de las condiciones que tiene que tener este tipo de infección para, para ser considerada intrahospitalaria es que no haya habido algún indicio de infección fuera del hospital, ¿sí? Si ya el paciente venía con fiebre, venía con mal estado general, con algunas características que pudieran inducir o indicar que ya tenía una infección previamente, ya no sería
infección nosocomial o intrahospitalaria, sino sería infección extrahospitalaria. Hay una infección muy conocida, neumonía asociada a la comunidad, ¿no? Esa es en la comunidad. Y asociada a los cuidados de salud es porque es dependiente de los cuidados que se le han realizado en la institución sanitaria. Es intrahospitalaria también. Bien, hay otro punto que menciona, dice, ¿no? No estaba presente ni en periodo de incubación. ¿Acuerdan, no? Que hay enfermedades que tienen un periodo de incubación, que puede ser 7 días. Imagínense una infección con un periodo de incubación largo. ¿Qué enfermedad estaríamos hablando? Bueno, siempre pasamos a lo mismo, siempre este tema que está casi es tabú ya. Pero bueno, estamos hablando hasta de 14 días, ¿no? Entonces todo eso puede llegar a ser entre 10 y 14 días, hasta menos en algunos casos, puede ser el periodo de incubación. Si tenemos ese periodo de incubación tan largo, me internan hoy, porque no sé, porque tengo alguna situación que se me está complicando, y en 7 días empiezo a tener fiebre, empiezo a tener signos de infección, ¿sí? Entonces ahí podría ser que estaba en periodo de incubación, y ya no es una infección intrahospitalaria, sino es extrahospitalaria, ¿sí? Extrahospitalaria. Sobre todo cuando son, como digo yo, como estamos diciendo, enfermedades que tienen un periodo de incubación prolongado, largo, ¿sí? Una pregunta, profe. Sí, El tema, por ejemplo, en COVID, por ejemplo, una neumonía por COVID, ¿no? sí. ¿De cuándo empieza se empieza, una persona tiene contacto con otra persona infectada? ¿Y de qué momento se empieza a contagiar? ¿En el momento cero? Sí, o pasa un tiempo. En realidad sí, incluso cuando uno no tiene síntomas ya empieza a producir lo que es el contagio. Después, bueno, hay un montón de nueva bibliografía, nuevos estudios que se están haciendo también, ¿no? Dicen que en esos primeros días de contagio, de contacto, ya empieza a contagiar. Hoy estaba leyendo justamente un artículo que decía que a partir del día 10 de la persona estar infectada, cuando ya incluso los signos y síntomas empiezan a disminuir en intensidad, ya empieza también a decaer la virulencia, la capacidad de contagio de la enfermedad, ¿sí? Todo depende de la carga viral que tiene. Claro, exactamente, sí. Y la carga viral, y dependiendo también de la carga viral, justamente que usted lo menciona, es lo que después va a influir en la gravedad de la persona. Corríjanme ustedes si tienen su experiencia vivida, una experiencia más reciente que la mía quizás, si cuando se han enfermado les viene en el laboratorio, les dice la carga viral, y cuando es elevada, saben que los síntomas son más graves que cuando es baja. Yo porque yo estoy usando un hisopadora, profe, por ejemplo, que me vengan a hacer, ¿no? Sí, Y cada vez me siento en estos 3 días, que son los días posteriores de la muerte de mi mamá, sí, fueron cada vez peor los síntomas, ¿no? La pérdida de olfato tenemos mi hija y yo. sí, Entonces decimos, bueno, entonces la carga viral es más fuerte que en otras personas, que capaz que son asintomáticos o que tienen un tipo de gripe pero no tienen una pérdida de olfato o tienen una simple tos y nada. claro. Porque, Usted, por ejemplo, porque no tiene síntomas, o sea, tiene síntomas, pero son bastante puntuales, ¿no? Lo que me está diciendo, pérdida de olfato, ¿qué? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo. cefalea, Claro, cefalea, sí. ¿Y sí, la carga viral pues, le dio alta o todavía no está ese resultado? no, el hisopado estoy esperando porque Mm, entre que pareció mi mamá y eso no dieron resultado después. Yo por recomendación obviamente de los médicos cuando supieron resultados, nos aislamos con mi hija, ¿no? claro, sí, sí, Y por algo de conciencia. sí, Porque, bueno, mi hija, el tema acá fue una reunioncita chiquitita que hubo entre un cumpleañito de una nena y claro, mi hija sin saber había una nena que tenía el COVID y sí, nunca se le informó a mí. sí, Y bueno, para mi papá fue mortal cuando vino. Mi hija claro, sin saber porque no lo han notificado. sí, Y bueno, hoy no nos pasó lo que nos pasó a nosotros, ¿no? sí, 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 la verdad. Pero
La carga viral supuestamente nos dijo el doctor que si más, más síntomas tenemos, siempre la carga es más quiere decir que somos más fuertes la carga viral que tenemos. Claro. Si fuera menos síntomas, sería menos. Eso es el doctor de Ramón Mejía. Ah, mire, de allá del hospital donde yo trabajo. Yo decidí llevar a mi mamá a Ramón Mejía, no quise acá en provincia. Sí. Por una cosa de mía, de que Sí. averigüé con enfermeros que conozco de Gandulfo, el teorito del hospital La Modelo que tocaba mi mamá. Sí. Me dijeron, no, llévatelo a Ramón Mejía, llévatelo uno de Capital porque va a tener mejor atención. Claro, y fue allá. Mejor atención porque no la entubaron enseguida, por lo menos no tuvo 12 horas sola, ella tuvo menos de 12 horas sola y falleció, pero en el momento que la entubaron ya a los 20 minutos. Claro, sí. Sí, bueno. Entonces, bueno, ese hospital por lo menos la tuvo cuando nosotros fuimos a la primera parte, nos pidieron agua, nos pidieron todo, nosotros nos entusiasmamos, dijimos, está re bien, mi mamá. Claro. Nos galletitas, nos pidieron todo, dijimos, se recuperó, saturó mejor, todo, porque el tema acá es la saturación y la fiebre. Sí. Y la verdad que el hospital, le puedo decir que los hospitales de hospital están hasta humanidad, se puede decir, tienen humanidad porque sabían que mi hija no iba a salir, perdón que diga mi hija, pero siempre le dije así, sí, no iba a salir y rompiendo, o cumpliendo el protocolo, pero rompiendo las normas, no dejaron de despedirnos de mi mamá, hubo humanidad y por lo menos. Sí. Bueno, eso, gente, parte, Graciela, primero que nada, yo ya le escribí por privado y se lo vuelvo a repetir, realmente la acompaño en el sentimiento, me da mucha tristeza todo esto que está pasando. Hay gente que no toma conciencia de esto y bueno, y piensan que es un juego esto, que es todo mentira, bueno, toda una fábula. Después, cuando nos encontramos con esta realidad, es ahí cuando obviamente estamos mal, la pasamos mal. Pero bueno, esto no se le desea a nadie, lógicamente, ¿sí? Eso es lo que yo rescato siempre. Una persona buena va a ser buena siempre y va a tener cuidados humanizados toda la vida. O sea, si ustedes son buenas personas, van a hacer esto mismo que a usted siente que la trataron bien. Y para todos les digo, ¿no? Esto cuando ustedes vean a alguien que necesita ver a su familia, que necesita tener esa contención, bueno, ¿quiénes son los que están dando esa contención? Enfermería, ¿sí? Nosotros tenemos que hacerlo. Yo me acuerdo siempre como anécdota y a colación de todo esto, cuando yo trabajaba en una unidad de trasplante de médula, tenía una paciente que estaba lúcida, ¿no? Trasplante de médula, pero ya era más hematología que trasplante de médula en ese momento. Estaba lúcida, pero ya estaba en una etapa terminal, porque ya había hecho sesiones de quimio múltiples, algo así como 3 veces son, y después de eso ya no hay otro tratamiento posible. ¿Se entiende? O sea, es algo así, yo más o menos por lo que recuerdo, hace muchos años que no hago eso, hace como 15 años creo. Pero bueno, sí, más o menos. Es algo así como que le detectan cáncer a la persona, cáncer de sangre en ese caso, le hacen el tratamiento con quimioterapia, vamos a decir, revierte, se recupera. Pasan 2 años porque la sobre supervivencia en lo que es CA, están hablando de 5 años ya de supervivencia. Bueno, pasaron 2 años, otra vez vuelve la enfermedad. Bueno, se busca el tratamiento que continúa dentro de lo que es la quimioterapia. Se hace las sesiones de quimio, ¿no? Revierte, 2 años bien. Al año vuelve a tener otra vez. Supongamos que ahí le hacen quimio y ya no revierte. No hay tratamiento posible ya. Se acabó. ¿Y saben lo triste que es ver una persona lúcida así como estamos nosotros ahora? Hablando como si nada y saber que no tiene expectativa de vida. Y bueno, esa persona no tenía... Es como que estaba aislada porque estaba en aislamiento. Al estar en aislamiento con todas las defensas bajas, imagínense en que quería ver a su hija, no me acuerdo ahora, 8 años más o menos, en el Día de la Madre. ¿Y cuál era la normativa de la institución? ¿Qué se imaginan ustedes? Para protegerlo a ellos no podían entrar. No podía entrar. No podía entrar. No podían. ¿Y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Claro. Pero eso es humanidad, gente. Y ustedes, cuando se reciban de enfermeros y estén el año que viene trabajando,
Atiendan a las personas con la misma humanidad que a ustedes los han atendido siempre, ¿sí? Y si los han tenido la mala suerte, porque a veces uno tiene la mala suerte de que se topa con gente que no tiene esa humanidad. Y si a ustedes en algún momento los han atendido mal y no les han dejado algunas cuestiones, no importa, no devuelvan con la misma moneda. Al otro atiéndanlo bien. Pero bueno, esa es la humanidad, no solo de enfermería, sino del ser humano. Eso es del ser humano. Cualquier persona, sin ser enfermero, sin estudiar algo de salud, tiene que tener esa humanidad, ¿sí? Así que bueno. Yo siempre no sé, con mi humilde conocimiento, porque hay millones de cosas que yo desconozco de lo que es la enfermería, y todo el tiempo, yo considero que todo el tiempo estoy aprendiendo. Lo que trato de no perder es la humanidad. Me equivoco, sí, porque soy una persona y todas las personas nos equivocamos en alguna cuestión, o nos olvidamos cómo era este procedimiento, cómo era esto otro. Pero si mantenemos la humanidad, vamos a ser buenos enfermeros, siempre, ¿sí? Porque somos buenas personas. Bueno, continuamos con infección nosocomial. Después, en las unidades de cuidados intensivos, estas infecciones son unas veces motivos de ingreso en las mismas y otras consecuencia de la estancia en estas. Un paciente que tiene una neumonía, vamos a decir, o alguna enfermedad de característica infecciosa, en primera instancia, ¿cuál es la primera atención que se le da a esta persona? En su domicilio, vamos a decir, ¿no? Empiezo con una tos, yo soy asmático, por ejemplo, empiezo con una tos, disnea, un moco ya de color medio característico verdoso, ¿no? Uso los inhaladores, no revierte, empiezo a tener fiebre. Bueno, todo eso característica de infección, probablemente una infección respiratoria, por tener ya una predisposición a lo que son las enfermedades respiratorias, ¿no? Voy a la consulta, bueno, me observa el médico, me valora, me detectan algunas características, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le hacen a esa persona? ¿Una placa? ¿Vamos a dar oxígeno? No, todavía no llegamos a oxígeno. Acuérdense que hoy estamos súper lentos, pero porque amerita esta clase ser así, no importa, ustedes no se preocupen. Estamos súper lentos, pero vamos bien igual, porque estamos entrando en tema. No, oxígeno no, porque estamos hablando de un paciente ambulatorio. Vamos por parte. Vamos a ¿Ocultarlo, profe? Bien, lo oculta, sí. Hace la valoración clínica, se llama, ¿sí? Y después, ¿qué le envían a hacer a este paciente? Una radiografía de tórax. Bien, ahí está. Que después... O una tomografía de tórax. Sí, una tomografía creo que es mucho una tomografía, porque lo que sospechan en esta persona es una neumonía, ¿sí? Entonces vamos a dar una plaquita por ahora. Le hacen una placa, en el hospital muchas veces lo que se hace en la placa, se hace en el momento, se va al laboratorio a rayos, se hace la placa y vuelve el paciente, ¿no? Le muestra al médico, observa la placa, detecta, bueno, es una neumonía. ¿Qué se hace con ese paciente? Dependiendo del grado de neumonía, bueno, supongamos que este paciente tiene una neumonía leve, no se ven gran cosas en la placa. La disnea, si bien es una disnea, pero no es tan marcada, vamos a decir, no produce ningún tipo de desaturación. Acuérdense, en saturación por debajo de 94, 93, se le coloca oxígeno, no revierte ese oxígeno. Bueno, ahora después volvemos a esa parte. Lo mandan a la casa. ¿Con qué tratamiento lo mandan a la casa? Es una neumonía. ¿Antibiótico y nebulización? Profe, ¿puede ser? ¿Cómo dijo, perdón? Con corticoides. Podría ser corticoide, más que nada antibióticos. El corticoide tiene una disnea muy marcada, bueno, habría que ver eso, ¿sí? Supongamos que ya tiene beta 2 porque es una persona asmática, vamos a agregarle un poco más de complejidad, ¿no? Bueno, se va con antibióticos, vamos con lo básico. Infección, antibióticos. Se sospecha infección bacteriana, se va con antibióticos en la casa. Bien. ¿Cuántas horas tiene que pasar un paciente que tenga tratamiento antibiótico? ¿Cuántas horas tiene que pasar con fiebre antes de decir que tiene que volver a la consulta médica?
72 horas, profe. Bien, Marcela, 72 horas, exacto. Bien, este pacientito, pasan 72 horas, tiene que volver. Está con fiebre, pasan 72 horas, sigue con fiebre, tiene que volver a la internación. ¿Sí? A la internación, no, perdón. Al servicio de guardia, al control clínico, vuelve, ¿no? Está con fiebre, hay un marcado nivel de disnea, ¿sí? ¿Vamos bien? Hay desaturación por debajo de 93, podríamos decir una saturación de 92, se decide, estamos prácticamente presentando un caso, ¿no? Se decide administrarle corticoides, nebulizaciones porque hay broncoespasmo. Al rato continúa con disnea, la desaturación no mejora ni siquiera con oxígeno, pasa de 92, pasa a 93, pero al rato vuelve a 92, no llega a 94 nunca. ¿Me van siguiendo, no, en el caso? Sí. Bueno, gente, cuando se corta volvemos, porque tenemos para un rato, ¿sí? Así que bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no? Se está complicando el paciente. ¿Qué se decide? ¿Qué puede llegar a decidir el médico en ese momento? Internarlo. Bien, una internación. Deciden colocar, administrar, o sea, ponerle una vía, se le administra antibióticos, Antibióticos ya estaba recibiendo. Sí se sigue administrando antibióticos. ¿Pero qué antibióticos? Pero por vía, profe. Bien, por vía. bien, perfecto. Antibióticos endovenosos. A ver, bien. Perfecto. Depende de la saturación, oxígeno. Exactamente. Vamos, sí, porque estaba saturando 92 con oxígeno. Ah, sí, con oxígeno 92. Sí. ¿Sería una Venturi? No, empezamos con cánula. Claro, porque le estamos dando a este paciente, le estamos dando cierto... Se le hace una serie para ver si mejora. ¿Cómo? Se le hace una serie para ver si mejora. Perfecto, se le hace una serie, pero con la serie no revirtió nada, sigue con disnea, sigue con broncoespasmo, sigue desaturando. Ya se le administró corticoide endovenoso también. Después de todo eso, pasa a ser internado el paciente. En la internación se le coloca una vía con un plancito, oxígeno por cánula nasal. Si tenía en la previa, mientras estaba haciéndose los controles, si tenía oxígeno por cánula nasal, ya tendría que pasar a una máscara de Venturi, ¿sí? Si sigue desaturando, pasaría a una reservoria. Exactamente, sí, y de ahí ya prácticamente al respirador, asistencia respiratoria mecánica. Por la duda que lo quiere exagerar. Claro, sí. Pero lo vamos a exagerar al paciente, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque lo vamos... A ver, un segundito. Lo vamos a internar en terapia intensiva. Va a terminar en terapia intensiva nuestro paciente, pero vamos por partes. ¿Cómo? Entonces hay que intubarlo, profe. No, todavía no, de a poco. Vamos, ahora cuando volvemos al... ¿Cómo se llama esto? Al Zoom, que ya se estaría por acabar, supuestamente en 3 minutos, a veces se acaba antes. Lo vamos a terminar metiendo en terapia intensiva. Pero ahora estamos ahí, lo internamos, clínica médica, entonces ya sabemos plan, oxígeno con máscara de Venturi, posición Fowler, y bueno, dijimos antibiótico endovenoso, corticoide endovenoso, ¿sí? Ya lo tenemos ahí al paciente. ¿Los gases arteriales? ¿Y todo lo que se incluye de la sangre? Sí, podría ser también laboratorio completo, gases en sangre, ¿sí? Gases en sangre ya tuvimos la clase. Yo no estuve, profe. Ah, no estuvo, pero está en Facebook, creo. Habría que buscarla, después busco el enlace. Porque los gases en sangre hay que valorarlos, ¿no? Si hay el ingreso de oxígeno, el egreso de dióxido de carbono, el bicarbonato, ¿se acuerdan todo eso? Después si quieren hacemos un repasito en otra clase otro día, ¿sí?
Así que bueno, ahí quedó nuestro paciente, ¿no? Este paciente, si se complejiza, ¿cómo se puede complejizar? Con esta infección. ¿Por qué no revirtió cuando estaba en la casa con el tratamiento antibiótico? ¿Ustedes qué piensan de eso? Porque por el tema del antibiótico, porque hay que analizar qué bacteria es la que tiene. Exactamente. ¿Qué bacteria? Cuando hay un tipo de infección. Entonces ahí, con lo que usted me está diciendo, Marcela, me da pie a mí a pensar que hay que hacerle otro estudio a este paciente que está en la clínica médica internado. No está en su casa, ya está en clínica médica. Hay que hacerle otro estudio. Muchas veces el médico clínico diagnostica, y no está mal, diagnostica una neumonía, le indica antibióticos vía oral y lo manda a la casa. No está mal, es parte del tratamiento. Ese antibiótico, si no es el adecuado para la infección o el tipo de infección que tiene nuestro paciente, el paciente vuelve con una mayor complejidad, que es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, este paciente pasa a internación, está internado, está en clínica médica, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si hay, se empieza, en ese momento, escuchen esto, se empieza con tratamiento antibiótico endovenoso empírico, igual que el anterior, sigue siendo empírico, pero ya prueban con antibióticos más fuertes. ¿Por qué empírico? Vamos, Porque no, sí. perdón. Porque no se sabe exactamente cuál es la bacteria, entonces hay que hacer un hemograma para ver, un hemocultivo. Bien. Para ver qué tipo de bacteria es. Bien, bien. Sí, tal cual. Es eso, Marcela, es el hemocultivo. Determinamos cuál es, con el hemocultivo se determina cuáles son o cuál es la bacteria que está produciendo la infección y también cuál es el antibiótico que debemos usar, ¿sí? El antibiótico apropiado. Antibiograma se llama eso, ¿sí? Así que bueno, ya se está por cortar este minutito. Yo espero que ustedes vuelvan, ¿sí? Perfecto. Bueno, esperamos un poquito más y arrancamos, ¿sí? Continuamos. Esta es una clase que da para hablar mucho, ¿sí? Porque lo que es infecciones nosocomiales da para hablar, ya se habrán dado cuenta, creo que pasamos 2, no sé si llegamos a 3 presentaciones de los PowerPoint y ya hicimos como 40 minutos, así que lleva tiempo, pero yo siempre prefiero la clase, aunque lleve un poco más de tiempo, pero prefiero de esta manera, ¿sí? A ver, espera. Admitir. Perfecto, creo que están prácticamente todas, ¿no? Está faltando alguien. No sé, bueno, seguimos, ¿sí, gente? Después, bueno, cualquier cosa queda grabado en Facebook, la clase y en YouTube, ¿sí?
Bueno, esta infección, o a veces se sobreagregan otro tipo de infección, es lo que nos puede dar pie a ingresar a un servicio de terapia intensiva, ¿sí? Generalmente es una infección sobreagregada, o en el tratamiento antibiótico empírico, a lo mejor como no era el antibiótico adecuado, porque se estima algún tratamiento antibiótico pensando en cuál es el posible microorganismo, ¿sí? Entonces se dice, bueno, vamos a administrar este antibiótico, pero resulta que ese antibiótico no servía para esa bacteria, ¿sí? Entonces este paciente tiene que volver, se va a complejizar hasta que detecten cuánto tarda un hemocultivo, unos 7 días aproximadamente en tener resultado. Entonces, en ese tiempo que tardamos en obtener el resultado y poder saber cuál es el antibiótico adecuado, en todo ese tiempo vamos a perder tiempo importantísimo, ¿sí? Que el paciente se va a poder complejizar más, va a desaturar más, va a tener mayor nivel de disnea y no va a revertir con oxígeno, y todo eso va a producir que el paciente termine internándose, ya no en una clínica médica, sino en una unidad de cuidados intensivos. Etiología, ¿no? Etiología, causa, ¿no? Un aspecto esencial de la epidemiología de las infecciones IN, dice ahí, ¿no? Pero son infecciones nosocomiales. Es el conocimiento de la etiología de esta infección y las modificaciones que pueden ocurrir en el tiempo en cada unidad de cuidados intensivos en su flora local. Esto hace un poco referencia a, dependiendo el servicio, el lugar donde está internado el paciente, hay una flora local. Esto de flora local son los microorganismos más habituales que colonizan determinada institución, ¿sí? Yo todo este material lo saqué de un libro, que es un estudio en realidad que se estaba haciendo, pero hablaba más de España, de Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Porque había una parte que hablaba de todo, les cuento la parte cómo me llevó a mí a preparar la clase también, que es importante para cuando ustedes sean futuros docentes, ¿sí? Entonces yo leía todo y había un montón de datos estadísticos, que ahí ya hablaríamos de epidemiología, estadística, ¿no? Salud pública, pero estaba todo basado en España y Europa. Entonces esos datos específicos no me servían para nuestra realidad, ¿no? Porque quizás sea otra. A veces pasa que no se encuentran muchos estudios propios nuestros, o no están publicados en los medios como internet, bueno, páginas web, o no sé cuál será el problema. Otro gran problema de las unidades de cuidados intensivos es la multiresistencia. Multiresistencia en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Qué es esto de la multiresistencia? Son esos microorganismos que nosotros le administramos un antibiótico, pero ya se han transformado en superbacterias. ¿Escucharon hablar del término superbacterias? Después búsquenlo, es muy interesante. Hay varios videos, incluso videos en YouTube que hablan del tema. ¿Cómo superbacterias? Superbacterias, sí. Básicamente son bacterias que son resistentes a la gran mayoría de los antibióticos, ¿sí? Porque han ido generando una resistencia. ¿Cuándo se produce esa resistencia? Dirán, ¿por qué? A razón de que, no sé, me duele la cabeza, tengo un poco de moco, catarro, me tomo un antibiótico. ¿Sí? ¿Se entiende? En vez de permitir que el cuerpo tome su defensa natural y luche contra eso. Bueno, hay momentos que sí, que si hay una infección muy marcada, hay que tomar un antibiótico, pero el antibiótico tiene que estar recetado, ¿sí? Por prescripción médica. No soy yo quien para agarrar un antibiótico y empezar a tomarlo, pero hay gente que lo hace. Y eso es lo que con el tiempo genera que las bacterias tengan resistencia, se van acostumbrando o se van haciendo, por así, en realidad la palabra adecuada es la bacteria va produciendo resistencia a los antibióticos de uso habitual, ¿sí? Profe, ¿y el KPC qué sería?
Bueno, es una Klebsiella y es justamente multiresistente también, ¿sí? Esa es una... Es también una bacteria que se ha hecho multiresistente. Es un tipo de bacteria. ¿Sí? Después, bueno, hay cosas más específicas, pero básicamente es eso que les estoy diciendo yo. Bien, los microorganismos multiresistentes se definen como aquellos microorganismos que son resistentes a una o más clases de antibióticos. O sea, no son solo resistentes a un antibiótico, sino pueden ser resistentes a más de un antibiótico, 2, 3 o incluso más, ¿sí? Siendo necesario que esa resistencia tenga relevancia clínica, que suponga una dificultad para el tratamiento. O sea, esa resistencia va a implicar una dificultad para el tratamiento, ¿sí? Y va a posibilitar brotes epidémicos. ¿Por qué va a haber mayores brotes epidémicos? Porque no hay forma de combatirlo. Pasa con esta enfermedad. Vieron que cada cosa que hablamos de infección terminamos volviendo a esto. Está bien, esto no es una bacteria, es un virus. Pero es tal la forma que se contagia, tan rápido se pasa de persona a persona, ¿no? Y encima no hay un tratamiento, no hay forma de pararlo. Al no haber un tratamiento, ¿qué pasa? Se sigue multiplicando, sigue lastimando a la gente, matando gente, enfermando gente, ¿sí? Hasta que la persona puede llegar a generar sus defensas y vencerlo, ¿no? Si vamos a este análisis, yo no me meto en política, no me meto en nada de eso, pero sí el análisis que hablamos nosotros, nadie igual se va a ir a exponer tampoco a esto, pero hay gente que genera las defensas y se salva, hay gente que no genera las defensas y no sobrevive lamentablemente, ¿sí? Y bueno, con las bacterias pasa lo mismo, pero hay que darle ese margen al cuerpo, a poder reaccionar, ¿sí? Si yo me agarro un resfrío y me miro la garganta y tengo un poquito colorado y ya empiezo a tomar antibiótico, bueno, ya estamos en el horno, como quien dice, ¿no? La palabra en el horno no es académica, disculpen, pero es así, no terminamos bien, ¿sí? Y este virus, hay gente que tiene suerte de generar las defensas, ¿no? Imagínense, algunos de ustedes que lo han pasado y han generado las defensas, han tenido, bueno, suerte, no sé. Una preguntita. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso no generé defensas, ¿no? Porque a mí me colocaron plasma. ¿Eso qué quiere decir? Que si a mí me vuelve a agarrar de nuevo COVID, ¿me va a tratar mal otra vez? Yo, en realidad, Rosa, yo no lo sé a ciencia cierta, porque nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni siquiera los que están investigando todo esto, ¿sí? Yo creo que por como usted me describió que estuvo, debe haber tenido una carga viral alta. Mire que esto queda grabado en YouTube, no lo puedo editar. Pero bueno, yo le digo lo que usted me está preguntando. Sí. Después la van a ir a buscar porque a lo mejor es probable que usted pueda ser una candidata a donar plasma. ¿Sí? Eso usted va a tener que averiguarlo. Y eso es un llamamiento, un llamado, es la palabra adecuada, un llamado a la solidaridad de todos, ¿sí? El otro día vi una publicación de una persona que estaba, un conocido mío en Facebook, que estaba en aislamiento y no sé qué, y no lo atendían, y es verdad, nadie llama, es muy poca gente que están llamándolos. Hay muchas quejas por ese lado, pero porque es cualquier cantidad de gente la que está enferma, bueno, no importa el porqué. Pero bueno, esta persona se quejaba de que nadie la llamaba a ver cómo estaba, no sabía los resultados, no sabía nada, ¿no? Y decía, cuando a mí me pidan que sea donante, yo no voy a donar nada porque nadie me está ayudando. Y no creo que sea la forma adecuada al pensamiento que debiéramos tener, sobre todo cuando ahora tiene que premiar la solidaridad. Pero veo casos de hoy, profe, también, que también hay gente que quiere donar y por ser homosexual no lo dejan. Sí, leí eso y la verdad que me quedé, no me lo podía creer, la verdad, impresionante. Bueno. ¿Pero será cierto, profe? Yo lo vi también. ¿Será cierto eso? No sé qué decirle, porque vamos a un punto verdadero, ¿no? La promiscuidad es de todos, hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales, ¿o no? Sí, esto es problema de cada uno personal, es íntimo. Después, claro. Si quieren ayudar. Sí. Pero yo me acuerdo hace muchísimos años,
un amigo de aquel entonces me había dicho, la iban a operar a la mamá, ¿no? Una anécdota, sí, también. Yo cuento muchas anécdotas a veces. La iban a operar a la mamá y necesitaba donadores de sangre. Bueno, listo. Yo digo, bueno, sí, voy. Marcelo, no hay problema, voy. Así que fui. Bueno, yo siempre digo, soy asmático, es verdad, soy asmático. Ahora estoy hablando y estoy agitado, pero bueno, es mi enfermedad, la enfermedad que me tocó vivir. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, viene a colación de esto, por eso lo menciono también. Voy, bueno, entonces empiezo a leer todos los... porque hay un montón de ítems. ¿Ustedes donaron sangre alguna vez? Sí. Bueno. Sí. Vieron que hay un montón de ítems. Y si uno no cumple con esos ítems, no es persona apta para la donación. Sí. Entonces, el tatuaje no te permitía, me acuerdo en su momento, profe, pero después ya empezaron a permitirlo. Y ahora sí, ¿no? Y lo que pasa es que el mundo cambia, el mundo está cambiando, es impresionante. Y a mí no me pagan casi por eso. Pero bueno, porque se estimaba que podía llegar a tener algún tipo de enfermedad infectocontagiosa por los pinchazos, y bueno, no sé. Entonces, una de las primeras que decían era, uno de los puntos yo que recuerdo era el tema de enfermedades respiratorias era el mío. Ay, no me puedo acordar. De drogas endovenosas, si consumía algo de drogas endovenosas, algo así. Claro. Sí. Ese creo que era el primer punto. Estoy hablando de hace muchísimos años de esto, ¿eh? Más de 20 años seguramente. Y el segundo punto decía enfermedades respiratorias, asma, EPOC, bueno, ahí estaba yo. Entonces cuando salgo me preguntan, ¿y pudiste donar, Miguel? Le digo, no, por el primero, qué bronca. Y se pone a leer uno de los muchachos que estaba ahí, un compañero, amigo también, y dice, ¿drogas endovenosas? Me dice, no, por ese no, le digo. Pero no sé por qué dije el primero, en realidad era el segundo. Pero bueno, quedó como anécdota. Así que, bueno, a todo esto, no sé si es por homosexualidad, no pueden decirle que no. Pero bueno, salvo que diga, ha tenido relaciones en forma promiscua, no sé, los últimos 2 años, 5 años, qué sé yo. Y el tipo dijo que sí, no sé, hay que ver cuál es el fondo de todo eso, gente. ¿Qué? ¿Se quedaron calladas? Y sí, porque hay que ver cuál. Yo no sé. Para mí no tiene nada que ver lo que es su elección de vida. No, eso no tiene nada que ver. Eso yo también estoy de acuerdo que no tiene nada que ver. Y reconoce el hospital que pasó ese suceso. Sí. Reconoce. ¿Lo reconoce todo? Gente, una cuestión. Somos enfermeros. Ustedes están en tercer año, para mí ya son enfermeras, ya están recibidas. Es unas materias más, una materia menos, pero para mí ya están. Yo ya soy enfermero, licenciado en enfermería, enfermero hace 200 millones de años ya en esta altura. Pero vamos, una cosa, nosotros buscamos la parte humana de tratar bien al otro. No somos quien para juzgar. Claro. Yo no puedo juzgar, yo desde mi postura no soy nadie para juzgar a nadie, porque todos tenemos nuestros defectos. Pero sí nos remitimos a una planilla. Si en la planilla o el rigor científico dice esta persona no puede, esta sí, esta no. Yo no puedo donar por el asma. Una persona que pesa menos de, no me acuerdo ahora cuánto, creo que 47 kilos. Sí, no puede donar. No puede donar. Y bueno, y así hay una serie, personas que con drogas endovenosas habituales tampoco. Igual si no está descansado 24 horas tampoco. Claro. Si ha sido donante hace menos de 6 meses, creo que tampoco. No sé si 6 meses o 2 meses, no me acuerdo ahora. 6 meses. 6 meses. Bueno, hay que ver si fue específicamente por eso o por algún otro de los agregados de los ítems, no sé. Qué sé yo. No, yo no soy quien para juzgar, no puedo decir ni que sí ni que no, ¿sí? Pero me llamó la atención, dije, esto no puede ser nunca. Por eso no. ¿Cómo? Es algo raro. Me pareció raro que sea por eso, exactamente de ese punto. Y sí. Porque en realidad te interesa si es homosexual o no, si está queriendo donar plasma para ayudar a otra persona. Claro, sí. Y sobre todo en este momento que se está realmente necesitando. No estamos jugando con esto. Así que bueno, nada, no sé. Yo, como les digo, no soy quien para juzgarlo. Continuamos, ¿sí? Bien. Siendo necesario que bueno, habíamos dicho, ¿no? Que la resistencia tiene que precisar o dar a conocer o dar a entender
una dificultad en el tratamiento, ¿no? Y a la vez va a producir mayores brotes epidemiológicos. Con el COVID, que no es bacteriano, pero sí es viral, al no haber una enfermedad se producen mayores contagios y un brote epidemiológico, ¿sí? Bueno, ahora hablando un poco de los microorganismos más habituales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, microorganismos gram positivos, Staphylococcus aureus, que es resistente a la metilcilina, ¿sí? Ahí dice SARM, Staphylococcus aureus resistente a la metilcilina, o sea, antibióticos, ¿no? Enterococcus, resistente a la vancomicina, SPP, ¿no? Y Staphylococcus epidermis, resistente al linezolid, que también son antibióticos, la vancomicina también es antibiótico, la meticilina son antibióticos todos, ¿sí? Esos los gram positivos, ¿sí? Después tenemos microorganismos gram negativos, como las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, los bacilos gram negativos también, bueno, y ahí tenemos la Baumani lauruginosa, resistente a distintos grupos antimicrobianos. Son todos resistentes a otros grupos, a otros antibióticos, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que incrementa la multiresistencia, ¿sí? El constante incremento de la multiresistencia debe impulsar la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas, de mayor efectividad y seguridad, al tiempo que se necesita un estrecho seguimiento del perfil sensibilidad-resistencia a los agentes etiológicos frente a los antimicrobianos que se van incorporando. Van surgiendo nuevos antibióticos, nuevos tratamientos, y bueno, hay que ir viendo, probando la efectividad, ¿sí? Tratando también de que las bacterias no aumenten su fuerza, ¿sí? Es complejo todo este tema, pero bueno, hasta lo que sabemos es esto, ¿no? Lo otro, justamente, creo que ayer, ahora estoy viendo un poquito más de tele, antes no veía tanta, pero bueno, justamente ayer en unas noticias, ¿vieron esta bacteria? Es la bacteria come carne, yo no sé cuál es el nombre científico, ¿la conocen o la sintieron nombrar? ¿Cuál? Sí, yo lo sentí. La bacteria come carne, le dicen. Es una bacteria terrible, pero desfigura el rostro de las personas. Investíguenlo después, búsquenlo en YouTube, hay un montón de videos, es terrible. Hay gente que se ha quedado sin rostro, imagínense en lo que es. Bueno, hablaban de que esa bacteria en el futuro podía ser un tratamiento innovador, o bueno, sí, innovador porque es nuevo, obviamente, contra muchas de las bacterias multiresistentes. Y eso en las noticias justamente lo vi en estos días, Así que bueno, son temas. Ya vamos terminando por hoy, gente, son 3 y 2. Mañana vamos a continuar, ¿sí? Lo que les voy a pedir, por favor, a alguien responsable, son todas responsables, yo sé, pero háganme acordar en qué presentación nos quedamos, ¿sí? Que sería en principales entidades de la infección nosocomial en el paciente crítico. A partir de ahí, ¿sí? ¿Me podrán hacer acordar? Sí. Sería la número 8, el PowerPoint 8. Número 8. Así que bueno, yo me despido ahora de YouTube y me quedo con ustedes un rato por si me quieren preguntar algo más, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por participar de la clase, nos estamos viendo mañana continuando con este tema. Gracias.